Bé, continuem amb la sessió d'aquest matí i ho farem amb la doctora Carmen Aranegui Gascó, que és catedràtica emèrita d'Arqueologia de la Universitat de València. Entre les seves principals línies d'investigació es troben la ceramologia, la iconografia i l'urbanisme en el marc de la cultura ibèrica i la romanització. Ha dirigit nombroses excavacions arqueològiques en territori valencià, va documentar el Fòrum Romà de Sagunt i entre 1995 i 2009 va ser codirectora d'un projecte de recerca internacional al jaciment de Linux, al Marroc. És autora d'obres com Sagunto, Oppidum, Emporio i Municipio Romano, del 2004, o també Los Íberos, ayer y hoy, Arqueologías y Culturas, editat per Marcial Pons el 2012. També va ser comissària de la famosa i celebrada exposició Els Ibers, Prínceps d'Occident, que va poder veure's al nostre país fa uns anys i de la qual va editar-se el corresponent catàleg. La seva tasca científica ha estat reconeguda, a més, a través de premis i guardons com la Medalla de la Universitat de València, la Medalla d'Argent de l'Ajuntament de Sagunt, el Premi Lluís Guarner o la distinció de la Generalitat Valenciana al Mèrit Cultural. Un dels seus llibres més coneguts, per raons òbvies, i per això està avui aquí amb nosaltres, és el titulat La Dama de Elche, ¿Dónde, cuándo y por qué?, editat per Marcial Pons l'any 2008. El llibre analitza en detall tota la història de l'obra sense evadir les connotacions polítiques que ha anat acumulant amb el pas dels anys des del seu descobriment i especialment durant el franquisme. I d'això ens parlarà avui amb una ponència que té per títol La reclamació de la Dama d'Elx, iniciativa política i social. Té la paraula, doctora Aranegui, com en els altres casos, 40 minuts i quan falten 5 minuts l'avisaré. Moltes gràcies. Muchas gracias al Institut d'Estudis Ilerdencs y Alberto Velasco por invitarme a participar en este congreso. Yo voy a hablar menos de derecho y más de patrimonio, identidad y cultura, con motivo del caso de la Dama d'Elx. Estudios recientes señalan que el traslado de un bien del patrimonio a otro país infringe dos cuestiones: la merma del patrimonio y la merma de la memoria colectiva. Y yo quisiera matizar esta tesis, que está recientemente bien expuesta por Bénédicte Savoy del Collège de France, para añadir alguna consideración a ese punto de vista. La Dama d'Elche nos obliga a cambiar de siglo. Por lo tanto, empezaré diciendo que en el momento de la Ilustración, los países europeos en su conjunto se sentían herederos de la cultura clásica, pero sin embargo, a principios del siglo XIX, las guerras napoleónicas cambiaron esa percepción por parte de las naciones europeas, que buscaron su propia cultura y su propia identidad, y por lo tanto el panorama de la Ilustración va a dejar paso a un panorama que tiene más que ver con los nacionalismos, también con el romanticismo, etc. En España, la relación con Francia antes y después de la Guerra del Francés o de la Independencia entre 1808 y 1814 cambia completamente. Y esa divergencia, ese alejamiento de los dos países, a pesar de los afrancesados, pero ese alejamiento político y real es el telón de fondo de cualquier negociación que se estime y que se contemple. Por supuesto, el expolio de las tropas napoleónicas con respecto al patrimonio español fue inmenso. Y España reclamaría una y otra vez que fuesen devueltas esas piezas. Principalmente se dirigiría a dos aspectos: a los papeles o a los archivos, mejor dicho,
de Simancas, porque eran la garantía de la legalidad del Reino de España, y por otra parte a la llamada Inmaculada de Soult, que es un cuadro de Murillo enorme, de unos 3 metros de alto por unos 2 metros de ancho, que fue requisado por el mariscal Soult, que comandaba las tropas del sur del ejército napoleónico, del Hospital de los Venerables de Sevilla, y que la Inmaculada era un emblema de la contrarreforma suscrita por España, y luego lo sería del dogma de la Inmaculada Concepción. Pero de alguna manera Simancas y la Inmaculada forman parte de una reclamación que también indica lo que había herido la guerra a lo simbólico español, a las cosas que no eran exactamente militares, que no eran exactamente económicas, pero que sí que pertenecían a una identidad española y avalaban esa identidad. Por lo tanto, esto lo vemos que es un hecho que va a durar muchísimo tiempo, porque, por ejemplo, cuando en 1851, una vez había fallecido el mariscal Soult, sale a subasta en París la Inmaculada de Murillo, en la puja toma parte Napoleón III y eleva el precio de este cuadro hasta los 615.000 francos oro de la época, con lo cual Isabel II, presente también en la puja, se retracta, bueno, no, abandona la puja porque no le parece un precio razonable o no dispone de este precio razonable. Por lo tanto, tenemos un ejemplo de lo que duran los agravios que atañen al patrimonio cultural de los países en litigio. Ese problema sigue en pie entre Francia y España. Francia pretende que se lleve por la vía diplomática y por la vía, por lo tanto, de un intercambio que nunca acaba de fijarse o de tomar una forma política y una forma oficial con documentos hasta muchos años después. Sin embargo, en la última parte del siglo XIX va a aparecer un movimiento cultural distinto que va a cambiar en parte ese estado de cosas. Se trata del hispanismo. Hay hispanistas franceses que también son arqueólogos y que empiezan a defender esa esporádica y puntual genialidad de lo español. En el arte, por supuesto en el Siglo de Oro, en la literatura, con Cervantes a la cabeza, pero también hay un grupo de estos hispanistas franceses arqueólogos que reclaman y reconocen la existencia de una cultura prerromana de alto nivel, una alta cultura basándose en la existencia de esculturas de gran formato. Y es esta gente la que defiende incluso un momento de puesta en duda de esa cultura que se preconizaba. Es el momento en el que el mercado de antigüedades empieza a difundir o vender una serie de falsificaciones que copian o se inspiran en piezas del yacimiento ibérico del Cerro de los Santos y que dan lugar a que algunos intelectuales y algunos expertos pongan en duda lo que los hispanistas franceses arqueólogos apoyaban. Entonces empiezan una gran acción para descartar lo que es falso de lo que es verdadero y consiguen que esa sospecha con respecto a el engaño, las falsificaciones españolas ataña a un hecho que se mantiene. Y entonces ahí llegamos al año 1897, en el cual la persona adecuada se encuentra en el lugar adecuado.
la persona adecuada es Pierre Paris, que está recorriendo yacimientos de la zona de Alicante y que se encuentra en la ciudad de Elche en el momento en el que aparece un busto esculpido que recibe el nombre de la Reina Mora, que tiene 56 centímetros de altura y que es una pieza verdaderamente importante. Esa pieza aparece el 4 de agosto de 1897 y el cronista de la ciudad, Pedro Ibarra, pone en conocimiento de las autoridades de Madrid ese hallazgo, porque hasta ese momento esas autoridades venían adquiriendo las piezas importantes que salían en un lugar que se trabajaba agrícolamente, pero que no estaba abierto a excavaciones arqueológicas. Entonces, al margen de Pedro Ibarra, los demás responsables del patrimonio español no acuden al lugar. Hay una justificación, si se quiere, y es la siguiente. El 8 de agosto es asesinado en Mondragón Cánovas del Castillo y entonces eso quiere decir que el país atraviesa unos momentos complicados. Y quería pasar a decir que el personaje adecuado que se encuentra en el lugar adecuado en ese momento es Pierre Paris. Pierre Paris está en el sitio adecuado porque con el hallazgo, siendo testigo del hallazgo en un yacimiento arqueológico que tiene un nombre histórico, que es el de Iliki, la aparición de esta pieza puede testificar la autenticidad del arte ibérico. Y, en definitiva, si eso es así, el otro aspecto, el ser no solo el lugar adecuado, sino también el personaje adecuado, es que sabe establecer todas las relaciones que van a venir a continuación con afabilidad. Hay una enorme proximidad de esta persona con respecto a sus interlocutores ilicitanos. Entonces, Pierre Paris sabe también encontrar los medios para satisfacer la cantidad máxima aceptada por el Museo del Louvre, que son 4.000 francos franceses de la época y que es una cantidad que acepta con gusto el propietario, el titular del suelo de entonces, el doctor Campello, que estaba casado con la hija de Aureliano Ibarra, es sobrina de Pedro Ibarra, en fin, estas cosas de familia del lugar, pero la cantidad es convincente y no solo es esta cantidad. Al año siguiente, este mismo titular del terreno vende por 1.000 francos franceses otro busto o torso de un guerrero ibero al Museo del Louvre. Y lo que es muy interesante es que tengamos en cuenta que de todos los museos europeos, haciendo salvedad de los españoles, el único que constituye unos fondos que le permiten abrir una sala ibérica es el Museo del Louvre. Y el Museo del Louvre era el museo más importante del mundo en cuanto a arte en aquellos momentos. Y, por lo tanto, esto es algo que va a contribuir a dar un impulso enorme a la genialidad española de época pretérita, como un anuncio, como un germen de lo que el hispanismo va a reconocer tiempo después. El haber estado la Dama de Elche en el Louvre abre unos caminos que ninguna otra pieza, hasta el presente, ninguna otra pieza de la cultura ibérica ha alcanzado. Por ejemplo, es curioso ver cómo Havelock Ellis, un sociólogo, activista y médico contemporáneo de Freud, inglés, utiliza la Dama de Elche para la contraportada de una obra suya que llegó a ser muy famosa, que se llamó El alma de España, ¿no? The Soul of Spain. No hay que olvidar que Archer Huntington, el fundador de la Hispanic Society of America con sede en Nueva York,
pagó en 1905 una campaña de excavaciones en la Alcudia d'Elx, campaña que dirigió el arqueólogo francés Albertini, y que además compró una reproducción de la Dama d'Elx que exhibió en su colección en Nueva York. Y es también interesante ver cómo más tarde, algún año más tarde, en 1929, cuando García Lorca dio una conferencia en la Universidad de Columbia, la tarjeta de invitación a dicha conferencia reproduce el emblema del Hispanic Institute, que es la Dama d'Elche. Todo eso no podría haber ocurrido sin tener el aval del Museo del Louvre. El Museo del Louvre abierto a una novedad que es la colección prerromana, la colección ibérica de antigüedades de España. Con el paso de estos años también empieza a desarrollarse el regionalismo y el regeneracionismo. Y entonces vemos cómo el mobiliario urbano empieza a reflejar la Dama d'Elx. Por ejemplo, en Sevilla, en la exposición iberoamericana, hay unos paneles de azulejería y el que se refiere a Alicante, por supuesto, habla de Amílcar en Acraleuca, esa es, digamos, el emblema que lleva, pero entre las representaciones incluye a la Dama d'Elx. Ni que decir tiene que en Valencia, en los jardines principales, que se llaman los viveros, pues Cuñat establece esta fuente y si nos fuéramos a otras ciudades, sobre todo a Elx, podríamos encontrar un mayor número de ejemplos. Es decir, que hay ese momento en el que el regionalismo se identifica con lo que considera que es propio y exclusivo y el regeneracionismo recurre al pasado pretérito para encontrar una época vistosa, una época, digamos, que le libre de las, digamos, dificultades del presente y del pasado inmediato. Por lo tanto, es también en esta época cuando empieza a hablarse de la conveniencia del regreso de la pieza desde el Louvre hasta España, pero no se firma inmediatamente ningún acuerdo ni ninguna negociación al respecto. Antes de mediados los años 1920 no hay ninguna documentación que indique que se reclama oficialmente el regreso de la Dama d'Elx, que por otro lado salió de España por adquisición y legalmente, ¿no? Pero en esta etapa empieza a plantearse este problema del retorno de la Dama d'Elx. Mientras tanto, y como efecto también de esa etapa francesa de la pieza, van apareciendo institutos tan importantes como el Instituto de Estudios Hispánicos, no solo arqueológicos, sino en general, en la Universidad de París, la Universidad de Burdeos III, que es muy activa a efectos de las relaciones con España, es la universidad en la que impartía docencia Pierre Paris, por ejemplo, pues empieza a publicar el Bulletin Hispanique, que ha mantenido el icono de la Dama d'Elx en su portada hasta el año 2009. En la actualidad lo ha suprimido. Hay que tener en cuenta también que Pierre Paris va a publicar en 1904 y 1905 un manual sobre la España primitiva que no casualmente, pero no ha sido nunca traducido al español, o sea, no ha sido nunca traducido. Y me voy a fijar algo más en el fenómeno de la casa de Velázquez construida sobre un suelo cedido por la Corona de España a Francia y que tiene varios momentos en los cuales acoge reuniones importantes de Francia, de autoridades francesas y autoridades españolas. Por ejemplo, en 1928
se puede entender que es la fecha de la inauguración, la apertura mayor al público de la Casa de Velázquez de Madrid, y el tema de la Dama d'Elche no está en las conversaciones que trascienden de ese encuentro de autoridades francesas y de autoridades españolas. No ocurre lo mismo en 1935, en que tiene lugar una reinauguración de la Casa de Velázquez y en la que hay una serie de autoridades muy importantes. Está Alcalá Zamora, que es el presidente de la República, y está el ministro de Instrucción Pública, Mallarmé, y también están otras personalidades importantes. Y en ese momento se trasciende oficialmente un planteamiento, una conversación en la cual, por supuesto, como los términos son los términos de intercambio, Francia, asesorada principalmente por Hughes, que es el conservador de pintura del Museo del Louvre, expone y hace saber que si el Museo del Prado cediera a Francia alguna obra de Claudio de Lorena, o tal vez algún Poussin, o tal vez algún Watteau, pues podría tener lugar el intercambio de esas piezas, esos cuadros por la Dama d'Elche. Y hay un documento que está registrado en el Museo del Prado, mediante el cual se obtiene la respuesta del Museo del Prado. Y el Museo del Prado dice que ninguno de esos cuadros es equivalente al valor de la Dama d'Elche, porque superan al valor de la Dama d'Elche y por lo tanto renuncian a que siga adelante esa negociación. Yo creo que si esa negociación hubiera tenido lugar en aquella reunión de 1928, las cosas hubieran sido de otra manera, porque en esa primera reunión estaba Alfonso XIII, estaba Primo de Rivera y estaba Pétain, que era el embajador de Francia en España. Y las tres personalidades habían tenido mucho que ver en los conflictos del Rif, en los que Francia finalmente ayudó a España a solventar esas rebeliones que había en la zona del Rif, y por lo tanto quizá hubiera sido posible el llegar a un acuerdo. Pero en fin, allí no se planteó, y en 1935 el Museo del Prado dijo que lo que pedía Francia tenía muchísimo más valor que el que pudiera tener la Dama d'Elche, y las cosas quedaron en cuadro. Verdaderamente la Dama d'Elche está adquiriendo, aunque a nivel oficial las negociaciones para avanzar en la recuperación de la pieza no fructifiquen, pero sí que está adquiriendo un gran capital simbólico. Ese gran capital simbólico sigue el enunciado que hizo el mismo Pierre Paris, que vemos aquí, y que dice que es el mejor exponente de la identidad colectiva. Y así lo suscriben muchos hispanistas. Pierre Paris dice que es más que española, que es la propia Iberia, que es una Iberia que resurge radiante de juventud después de 20 siglos, de haber estado enterrada 20 siglos, ¿no? Y por lo tanto, esa pieza va a verse representada en múltiples circunstancias estando todavía en París. Por ejemplo, en el cartel de Junyent de la Exposición Internacional El Arte en España, celebrada en Barcelona en 1929. Exposición comisionada por Puig i Cadafalch y con Borja Gimpera como asesor. Vemos también cómo las representaciones de la versión de Alberti de la Numancia de Cervantes con Margarita Xirgu como primera actriz, con la fama que tuvo esta mujer, y en el recorrido, en la gira que se realizó principalmente por América del Sur, el tocado que lleva en su figurín está inspirado en la Dama d'Elche. Y por otro lado, si vamos al Colegio de España, y todavía hoy lo vamos a ver así, al Colegio de España de la Cité Universitaire de París, pues entonces
veremos que a mano derecha aparece una reproducción de la Dama d'Elx, que se recuerda con esa relación de la Dama d'Elx y España. Un poco, la Dama d'Elx es la España exiliada en Francia, es la España de los afrancesados, es la España de un cierto nivel de los intelectuales españoles y de los hispanistas extranjeros, ¿no? Entonces, resulta que vamos pasando los años y estamos entrando en el momento de la guerra civil. Durante la guerra civil no se conocen ninguno de estos movimientos, pero sin embargo sí que vemos cómo, por ejemplo, la República emite un billete de 100 pesetas de la época en el año 1938 con la efigie de la Dama d'Elx. También vemos cómo Pijoan, en la versión de lujo de su Historia del Arte, estampa este grabado de la Dama d'Elx, y sin duda la tradición regionalista empieza a relacionar la imagen de la Dama d'Elx con la vestimenta de la valenciana, con la peineta, con los rodetes, con los pendientes, etc. Por lo tanto, es una imagen que fuera de España y dentro de España tiene un significado como española. Sin embargo, aquí va a introducirse hacia los años 40 principalmente una cuestión que tiene mucho interés cultural, porque es la siguiente. Desde España empieza a reivindicarse algo que estaba ahí, pero que no tenía gran atractivo para el público general, ni para los estudiosos, ni para los intelectuales, que es que el área mediterránea, la periferia de España, no es igual que el centro de la península. El debate centro-periferia empieza en este sentido a ponerse de manifiesto cuando, por una parte, en la visita que en 1940 hizo Himmler a Madrid y a otras partes de España, entonces se le enseña todavía la reproducción, no es el original, pero le llevan a ver a la Dama d'Elche, cuando Himmler estaba, digamos, inventando, pero en fin, estaba construyendo las cuestiones raciales propias del nazismo. Y le acompaña un arqueólogo, profesor español que se llamó Julio Martínez Santaolalla, que vemos aquí a mano derecha de la fotografía. Bien, entonces, sin embargo, esa cuestión de que la Dama d'Elx haya aparecido junto al Mediterráneo empieza a levantar cierto tipo de sospechas. Y aunque tanto la Francia ocupada y colaboracionista de Vichy con Pétain y Franco negocien la vuelta de la Dama d'Elx, no es solo esa pieza la que reclaman, sino que insisten en otros objetos arqueológicos, cobrando muchísima importancia la parte de las coronas de Guarrazar que existe en Francia, que ha sido también adquirida por Francia, piezas que han sido restauradas en Francia y que, sin embargo, tienen ese marchamo visigodo que da fortaleza a Castilla, ¿no? Entonces, la Dama d'Elx pierde un poco esa uniformidad que tuvo y hacia los años 40 empieza a tener que compartir con una identidad que está también representada por piezas de otros momentos y sobre todo de otra procedencia. De modo que cuando definitivamente se establece, porque Pétain tiene interés en contar con la colaboración de España en el momento de los años 40, 41, entonces se acuerda ese regreso, España está en posición de fuerza, y en esa posición de fuerza, en la cual también contribuye en la selección de piezas que añaden a las de la Guerra de la Independencia, al expolio de la Guerra de la Independencia, se añaden otras piezas, el caso de la Dama d'Elx, el caso de las coronas de Guarrazar y otros, ¿no?
entonces se añaden porque España tiene negociadores que saben reconocer la fragilidad que en ese momento tiene Francia y por lo tanto aumentan enormemente el número de piezas que tiene que devolver Francia a España. Y la Inmaculada Concepción llega el 7 de diciembre, es el primer gran, digamos, la gran publicidad del nacionalcatolicismo. Toda la prensa recoge este regreso como el reconocimiento de la catolicidad del régimen franquista. Vuelve la Dama d'Elx, que viene a representar, en cierto modo, el arcaísmo del arte español, o sea, el arcaísmo, los orígenes del arte español y de la raza española, pero las coronas de Guarrazar, que también están, lo que pasa que en la foto aquí no se ven, están indicando el poder de Castilla. Esa es la trilogía que tiene lugar en el retorno, cuando retorna la Dama d'Elx y que es celebrada. Acto seguido, también vuelve los archivos de Simancas. Y aquí tenemos la hoja de todos los que reciben en el archivo de Simancas esa documentación que había salido el año 1811, reconociendo que finalmente se ha hecho justicia a la historia de España. Inmediatamente hay una apropiación de la Dama d'Elx por la Falange. La Falange se apropia de la Dama d'Elx, la Falange y Jiménez Caballero tiene muchísimo que ver con esta maniobra porque no quieren dejarla a la facción, digamos, de la República, de los exiliados, de la cultura que no es franquista. Y entonces hay muchísimas fotografías en las cuales se ve esta explicación con el ministro Ibáñez Martín, en este caso, a personalidades de la diplomacia y de la Falange ante la Dama d'Elx, también de la sección femenina y también digamos, con personalidades distintas. Y observemos que en todas estas fotos la Dama d'Elx está sobre un alto pedestal, sin ningún tipo de vitrina y sin ningún tipo de mayor precaución, sino que está así. Bien, la verdad es que durante aquellos años el Museo Arqueológico Provincial de Alacant también presentaba de esta manera la copia, y hay una copia solo, la copia de la Dama d'Elx. Con lo cual, aquí podríamos entrar a debatir sobre lo que es restituir arte después de una guerra. Porque el expoliar arte de un país en guerra o durante una guerra hace que se contraiga una deuda que no es solo militar, sino que es también cultural y simbólica. Por lo tanto, que si se quiere llegar a una situación de paz, esa deuda, esa afrenta, debe ser restaurada. Pero el problema, que yo creo que es interesante poner de manifiesto, es que verdaderamente lo simbólico es enormemente cambiante, y aquí lo estamos viendo con la Dama d'Elx. Lo simbólico es según las circunstancias, según la ideología y según las épocas en las que es considerado, ¿no? Por ejemplo, ya para terminar, yo indicaría que la dualidad en España, la dualidad cultural, la divergencia de las distintas comunidades autónomas está presente y sigue enormemente presente, pero en mi caso, pues pondría la Dama d'Elx, que el año 2007 volvió a ocupar la rotonda más grande de una de las salidas de Valencia con una obra que cedió Manolo Valdés, pero fue realizada por el grupo de porcelanas Lladró y que está ahí y que seguirá estando, ¿no? Como aquí hemos llegado, digamos, al país valenciano, aquí está la Dama d'Elx, ¿no? Y aunque esto tiene lo de la Plaza de Oriente frente al Palacio Real y entre el Teatro Real y el Palacio Real en Madrid, tiene pues más historia, pero esos reyes godos que se tuvieron que aprender en listas de nombres que eran complicados en la escuela española durante muchos años, pues entonces siguen estando
y siguen siendo el emblema de la realeza madrileña, de Castilla, otro tipo de mensaje, un tipo de mensaje que no sería fácil trasladar a la población de otra parte que no fuera la castellana, a mi modo de ver, ¿no? Y entonces, en definitiva, ahí está el tema, que lo que decíamos al principio, que es cuando se desplaza una pieza importante del patrimonio a otro país, el país que ve desplazada esa imagen, además sufre en su identidad, no deja de ser verdad, pero hay que matizarlo, porque hay que saber en qué momento y a dónde va. Cuando la Dama de Elche sale de España, estamos en la época del hispanismo prácticamente, y entonces, en definitiva, va a ser valorada desde un escaparate que llega a todos los países del mundo occidental civilizado. Cuando regresa en un momento de dictadura, y esa dictadura la minimiza en su valor simbólico, sin que eso quiera decir que hoy no hayamos superado ese momento del franquismo con respecto a una pieza emblemática y admirada por todos los que nos dedicamos a, no solo a los que nos dedicamos a la arqueología, sino los que tenemos algunos conocimientos del arte y de la cultura ibérica. Y yo creo que con esto puedo ya dar por concluida mi participación. Bueno, muchísimas gracias por esta documentadísima intervención, insistiendo en todas estas cuestiones simbólicas, identitarias, patrimoniales, a lo largo de la historia de la pieza, y que ha supuesto un recorrido apasionante por todo este siglo XX, que ha ido ligado a estos cambios de imagen, ¿no? Que han ido fluctuando alrededor de la imagen de la Dama de Elche.